Saludos, sean todos bienvenidos a este episodio de este podcast de tu canal Retorno a Casa. La verdad, para mí es un maravilloso placer poder acompañarte en este día con este nuevo tema que estaremos conversando en el día de hoy. Un tema interesantísimo que te va a ayudar a conectar un poquito más con la esencia de este canal y sus principios, ¿no? Nosotros en este canal lo hemos convertido en un sistema de academia de conciencia. Y entonces, como academia de conciencia que somos, tenemos unos fundamentos. Y los fundamentos son los 5 pilares en los cuales basamos el tema del despertar de conciencia. Entonces, en ese mismo orden de ideas, le puedo comentar que el individuo tiene una serie de sueños, de anhelos, y que muchas veces no logra capitalizar o no logra concretizar en este plano, y debe saber, cuando empieza en ese camino de búsqueda interna, cómo los puede lograr, cómo puede lograr ese sentimiento de realización personal, ¿no? Y eso es lo que vamos a conversar un poquito en este podcast a lo largo de esta serie de videos que estaremos realizando, y dándole conexión a esto con un poquito con este libro que es de mi autoría y se llama El Origen, ¿no? Grado Cero. El Origen es de mi autoría, Joseph Thompson, y estaremos comentando un poquito sobre él y sobre lo que son esos 5 pilares que representan a esta academia. Entonces, Academia Conciencia, por cierto. Entonces, hoy estaremos hablando sobre este tema interesante, y el tema que tenemos hoy es Robin Williams. No sé cuántos conocen a Robin Williams, el actor, muy conocido, actor famoso. Ya no está con nosotros, pero hoy estaremos hablando un poquito sobre la historia de Robin Williams y el vacío de una generación que aprendió a sonreír mientras se destruía por dentro. Un tema un poquito controversial, un poquito complejo, pero estaremos, como siempre, tratando de desmenuzarlo de una manera agradable y que sea entendible para todos los que visitan y consumen el contenido de este canal. Y bueno, conozcamos un poquito de la historia de Robin Williams, porque la verdad es que tuvo una trayectoria fascinante en el mundo de la actuación. Estamos hablando de un hombre que nació en los años 1951, pero con capacidades extraordinarias, ¿no? Fue un hombre que se desarrolló en el mundo de la actuación por muchos años y tuvo películas muy famosas. Muchos de ustedes lo habrán conocido. Hizo películas que tenían que ver con drama, películas que tenían que ver con comedia, muchas de ellas, y de repente, no importa de qué país tú seas, has escuchado de alguna de estas películas. De repente lo viste por una actuación muy famosa que tuvo, que fue Jumanji. No sé si recuerdas Jumanji, la primera. Él fue el actor de esa película. Pero hubo una película también muy famosa que se llama Mr. Dogfire, o Papá por Siempre. De repente, en el país donde tú resides, así se le conoce, ¿no? Papá por Siempre, donde él tenía unos hijos y se disfraza de esta mujer mayor para poder cuidar a sus propios hijos y pasar más tiempo con él. Pero sin lugar a duda es un hombre que dejó un legado en el mundo cinematográfico muy grande, pero era por la versatilidad que tenía en las películas en las cuales participó. Y es muy interesante ver cómo un hombre como este logra llegar al éxito o a la cúspide de su carrera. Estamos hablando de un hombre que adquirió Óscares de la Academia, muchas premiaciones a lo largo de su trayectoria como actor cinematográfico, ¿no? Entonces, esta historia es interesante porque nos deja ver una persona que tuvo un carácter muy jovial, una sonrisa impresionante para el público, alguien que era amado por millones de personas, alguien que hacía reír al mundo entero. Ustedes no me dejarán mentir, yo creo que ustedes se recuerdan de él, y si no, pueden hacer un poquito de investigación de repente en Google y ver su cara, y de repente se les va a hacer más familiar, ¿no? Robin Williams, recuérdese. Y uno se pregunta, ¿cómo una persona como esta, que todo el mundo amaba, que todo el mundo conoció por muchas décadas, por muchos años en el mundo de la actuación, y que era amado por millones y millones de personas a nivel mundial, internacional, entonces termina sintiéndose vacío, ¿no?
termina sintiéndose que por dentro no es nada. Un hombre multimillonario por todos los logros que había adquirido a través de los años de carrera. Y hoy quiero hablarte entonces un poquito de él, ¿no? Y qué ocurre cuando nosotros, por lo general, enfocamos todo nuestro empeño, enfocamos todo lo que tenemos en construir este mundo, en este plano, que aunque no es malo, cuando ponemos todo el empeño en construir de repente éxito, en construir de repente fama, y otros tipos de cosas que este plano nos ofrece, pero no logramos equilibrar esa otra polaridad del ser humano. El ser humano fue hecho en polos. Si usted sigue el contenido de este canal, nosotros constantemente hablamos de las 7 leyes universales, y una de esas leyes universales es la ley de la polaridad. Y aunque no quisiera ahondar mucho en esta ley en el día de hoy, sí la quiero mencionar por encima para que nosotros entendamos la naturaleza de todo individuo, ¿no? Nosotros tenemos polaridad en todo. Nosotros tenemos un cerebro que tiene hemisferio izquierdo, derecho o naturaleza masculina y femenina. Y ellos representan en el individuo cómo nosotros tenemos esa mitad que busca todo lo que es del plano material, el plano físico, todo lo que hablamos anteriormente, éxito, carrera, dinero, fama. Pero también tenemos una parte del cerebro que es nuestro lado femenino o espiritual. Y cuando el individuo no tiene la capacidad, por la razón que sea, no tiene la capacidad en un momento determinado de poder desarrollar ambas, entonces va a caminar en desequilibrio. Y de repente tendrá todo lo material, como lo vemos en la historia de Robin Williams. Vemos a un hombre exitoso, famoso, con capacidad de hacer reír a muchos, con una genialidad impresionante. Y tenía la capacidad de activar emociones en la vida del individuo. Mientras estaba viendo esa película, activaba esas emociones. Entonces uno ve a un hombre con tanto talento, con tanta capacidad, pero entonces no logró desarrollar esa satisfacción interna que va hacia adentro. Y entonces podemos llegar a decir que Robin Williams viene a ser una representación muchas veces de un mundo normal, cuando usted voltea a ver muchos otros que también están en el medio igual que él, que de repente muchas veces hacen reír al mundo entero, hacen y evocan emociones a través de sus actuaciones. Hay gente que de repente en su entorno, usted de repente ha tenido algún amigo alguna vez que siempre está alegre, motivando a todo el mundo, es el que siempre está parrandero los fines de semana, le está invitando a usted constantemente a fiestas, a la salida, a la discoteca el fin de semana, y de repente usted piensa, bueno, es que esta persona es muy feliz, esta persona está muy completa. Y de repente, al igual que Robin Williams, que fue un hombre que tenía ese carisma para conectar con otros, de repente usted tiene amistades así, que conectan con usted todos los días, pero esconden algo muy profundo, ¿no? Algo muy profundo. ¿Y qué esconden? Bueno, esconden un vacío interno, esconden una carencia interna y una falta muchas veces de reconocimiento de quiénes son. Reconocimiento de quiénes son. Y muchas veces es muy duro de entender para nosotros los individuos, ¿no? Como una persona que tiene todo lo que supuestamente yo deseo alcanzar, ¿cómo yo puedo entender que esta persona no sea feliz? Porque nos han enseñado, el ser humano ha sido programado a través del tiempo a creer que en las cosas materiales, en los celulares caros, en los carros, en las mansiones, es donde está la felicidad verdaderamente de todo individuo. Esto no arremetemos ni culpamos absolutamente a nadie sobre este tema, porque hoy más que nunca entendemos en conciencia que esto corre en las venas del humano desde muy pequeño. Es parte de la programación del sistema. Usted,
cuando usted va a una escuela siempre le están enseñando, ¿no? Que usted tiene que llegar a ser exitoso, usted tiene que lograr ser una persona productiva, usted tiene que lograr ser una persona que genere ingresos sustanciales. No un ingreso que viva bien, no, un ingreso sustancial, ¿no? Entonces, mucho de la gente que vemos en nuestro diario vivir refleja ese mundo de éxito, ¿no? Por fuera. Refleja un mundo de alguien que está completo, de alguien que no necesita nada. Pero por dentro, muchas veces, llevamos años y años y años luchando, igual que Robin Williams, con una ansiedad, con una depresión y con una profunda sensación de vacío interno. Y yo le puedo decir esto por mi historia. Yo no pretendo decirle a usted que yo fui millonario como Robin Williams, no, jamás. No he llegado ahí. Pero sí ha llegado puntos en mi vida donde he sentido que he tenido todo lo que este mundo materialmente puede ofrecer. Ha llegado puntos en mi vida donde de repente yo he viajado, he conocido lugares, he tenido un buen carro, he tenido una buena casa, he tenido ropa elegante, una ropa de gala, he tenido una cuenta de banco bastante cómoda, no digamos grande, pero bastante cómoda. Y aún así, al cerrar la puerta de mi casa y estar solo, sentirme incompleto. Una carrera incesante, ¿no? Que el individuo muchas veces nunca logra ver de una manera objetiva desde la distancia, sino que cuando le digo desde la distancia me refiero a que muchas veces no logramos observarnos a nosotros mismos, actuamos en automático. Y eso me ocurrió en una etapa de mi vida y lo que cayó fue una gran ansiedad y una gran depresión. En medio de una vida llena de situaciones caóticas y conflictos, metiéndome en situaciones que muchas veces lo único que buscaban era mantenerme ocupado, mi mente ocupada en algo, para no verme yo. Y eso no era más que una falta de reconocimiento de qué es lo que era yo, ¿no? Y así transcurrieron muchos años de mi vida con un vacío que iba cada día haciéndose mucho más grande. Claro, en ese entonces no tenía la capacidad de entenderlo. Acuérdense que nosotros crecimos creyendo que el éxito curaba el dolor. Usted tenía dinero, usted ya nada le iba a doler. De repente, si usted, al igual que yo, nació en carencia, en un hogar carente, y no le digo que no haya tenido momentos de felicidad, pero sí, nací en un hogar carente de muchas cosas. De repente, mis padres trabajaron muy duro para poderme dar a mí y a mis hermanas el sustento, pero por un lado de repente hubo carencia emocional, porque de repente madre no podía estar en casa, papá tampoco podía estar en casa, y de repente hubo carencia en esas áreas, o carencia económica que la vivimos muchos de nosotros. Yo la viví en lo particular, no quiero hablar por usted, pero yo la viví en lo particular. Entonces crecemos con el pensamiento, bueno, es que mamá no pudo estar en casa porque no había dinero. Entonces, esa carencia económica trajo esto otro. Entonces crecemos pensando, cuando yo tenga dinero y recursos, todos los problemas se van a solucionar por arte de magia. El dinero cura todo, decíamos. Eso es lo que yo pensaba. No, es que y mucha gente de adulta, yo he escuchado mucha gente, amistades mías, decir, es que a mí que me den dinero y cuando yo tengo dinero, todo lo demás se puede resolver. El que habla que el dinero no lo cura todo es porque de repente nunca ha tenido dinero. Pero, por eso, en este día yo quise traer la historia de Robin Williams aquí. Porque si el dinero lo cura todo y el dinero lo cambia todo y lo transforma todo, entonces estamos frente a un fenómeno extraño. Este hombre dice que tenía un patrimonio de más de 200 millones de dólares cuando decide, en medio de su vacío interno, poner fin a ese sufrimiento de esa manera que usted ya conoce. Y entonces ahí vemos y nos comenzamos a confrontar con una realidad. Y la realidad es que aun cuando el dinero es importante en la vida de todos los individuos, no provoca ese sentimiento de estar completo. No lo provoca.
Y hay personas que, así como él, han tenido todo, y usted lo puede ver todos los días en el medio de comunicación. Algunos de ellos no toman decisiones tan extremas, pero algunos de ellos están en vicios para poder escapar de esa realidad de vacío interno. Se mantienen en vicios, se mantienen en escapismo o haciendo cosas totalmente extremas para no tener que lidiar con ese vacío interno. Andan organizando fiestas y muchas otras cosas que de repente usted ya habrá escuchado en medios de comunicación, ¿no? Entonces, es importante entender que nosotros los seres humanos somos seres que necesitamos vivir de forma integral. ¿Integral qué quiere decir? Integral quiere decir que nosotros no somos solamente recurso económico. Nosotros somos recurso económico porque con eso vivimos, pero también somos espiritualidad. Y si no logramos equilibrar ambas, vamos a caminar siempre en carencia de algo, buscando eso que no tenemos. ¿Y cómo hacemos esto? Porque siempre esa es la pregunta. ¿Cómo logramos ese equilibrio? ¿Cómo logramos balancear esa vida interior para que no nos ocurra esto? Y aquí es donde nace entonces el pilar número 1 de la base de esta Academia Retorno a Casa. ¿Por qué? Porque no solamente es Robin Williams el que le ocurre esto, ¿no? Aquí no es de Robin Williams el que ahorita no estamos hablando de Robin Williams ya. Ahora comenzamos a hablar de ti y de mí, ¿no? Aquí en este momento entonces vemos personas que sonreímos, bebemos, parrandeamos, salimos, compramos, sencillamente para llenar ese vacío. De repente usted dice, no, pero él tenía otros conflictos. Sí, pero la realidad es que todos tenemos conflictos internos, de una u otra manera. La pregunta que yo te haría en esta mañana es, ¿cuál es el vacío que tú tienes? ¿Y qué has encontrado para llenar ese vacío? Porque tal cual dijimos al principio, muchas veces para algunos llenar el vacío es alcohol. Y de repente tú dices, no, lo que pasa es que él tiene un problema. Sí, pero de repente para lo que para él es el alcohol y para otros será la droga, de repente para ti es las compras, o de repente para ti es la comida, o de repente para ti es estar constantemente en un teléfono celular scrolleando. Todos tenemos algo, o todos buscamos por naturaleza algo que nos dé la sensación de que estamos llenando algo interno. Es una sensación de escape para sacarnos de ese presente, de este momento que muchas veces es abrumador a la mente del humano. Nos sentimos abrumados por esa situación que estamos atravesando, por los biles que están llegando, por situaciones sentimentales amorosas, y no queremos lidiar con eso, y entonces comenzamos a buscar. ¿Dónde? ¿Qué puedo hacer para distraerme? Llamando a amistades de repente, oye, ¿qué estás haciendo hoy? ¿Podemos ir a tomarnos un café? Para otros será, bueno, vámonos a la discoteca a bailar. Pero siempre estamos constantemente buscando una manera de no habitarnos para no tener que lidiar con un vacío existencial. La pregunta es, ¿y de dónde proviene ese vacío existencial? ¿Qué es ese vacío existencial? ¿Qué es esa sensación de que me falta algo? Y entonces entramos en un tema un poco más profundo. Analicemos esta situación por un segundo. Desde que tú eres pequeño, siempre hemos tenido sueños. No me dejarás mentir. Tú has tenido sueños igual que yo. Y de repente los has logrado. Yo he tenido muchísimo. Yo decía, yo voy a ser feliz el día que yo logre viajar. Porque mis padres nunca me dieron la oportunidad de coger un avión. Entonces yo decía, yo voy a ser feliz cuando yo viaje. Cuando
cuando yo tenga pareja, bueno, una lista. Yo le puedo nombrar a usted una lista y sin fin de cosas que yo quise en la vida y me las puse y me las propuse y las logré. Pero yo te pregunto a ti, a ver si es que soy yo solamente o de repente ya me doy cuenta que pudiéramos ser más. Escríbeme, quiero que me escribas en los comentarios de este video. Quisiera que me escribas tu experiencia y cómo tú pudiste lidiar con eso. De repente adquiriste algo que querías y decías, cuando yo tenga una pareja que me ame, yo voy a ser feliz. Y de repente el universo te dio la oportunidad de conseguir esa pareja. Pero cuando la conseguiste, te diste cuenta que ya tenías eso que querías, ahora querías algo más y pusiste los límites un poco más adelante. Entonces decías, bueno, es que cuando yo ahora ya tengo pareja, pero bueno, cuando yo tenga el trabajo de mis sueños, porque cuando yo consiga ese trabajo que me paguen esta cantidad, entonces yo seré feliz. Y de repente llegaste a ese trabajo, pero te diste cuenta que ahí tampoco hubo felicidad. De repente tenías el dinero, pero no tenías tiempo para ser libre o para disfrutar el dinero o lo que habías logrado. No sé si me vas copiando. O de repente dijiste, cuando yo tenga un carro más grande, porque este está muy pequeño y yo quiero estatus y quiero tener espacio, quiero un carro mejor. Y de repente trabajaste, lo lograste y lo tienes ahí. Y la pregunta es, ¿qué ocurrió cuando llegaron esas cosas que tú nombraste como tu felicidad? Una vez que llegaron, ¿qué ocurrió? No sé si te pasó igual que a mí, sí las disfruté, pero a los 3-4 días, todo eso volvió a ser normal, llegó a ser normal. Sencillamente era parte normal de la vida y ya ese sabor tan dulce que pensábamos que íbamos a tener cuando lo alcanzáramos, resulta que ocurrió algo increíble. Se desapareció en un segundo y dejó de existir, ¿no? Interesantísimo, porque allí era donde estaba nuestra felicidad. ¿Y ahora qué? Y pusimos otra más, porque ya nos pasó como la historia del burro y la quimera, ¿no? Que ahí está la zanahoria y el burro está avanzando y siente que va llegando y a medida que va avanzando. Entonces llega a un lugar y eso ya desapareció. Ahora hay que seguir más lejos. Y hay que avanzar un poco más y ir un poco más lejos. Y nos damos cuenta que así se nos va la vida, tratando de adquirir cosas y cosas y cosas que nunca nos terminan de llenar internamente. ¿Y qué es ese vacío? ¿Sabías que tú y yo tenemos la capacidad humana de ser felices hoy, en este instante, en el lugar en donde estás, aquí y ahora? Parte de la programación de este plano nos ha enseñado que nosotros estamos incompletos. Estamos incompletos, nos dicen. Y que necesitamos eso que hoy reside en tu mente para ser feliz. Tú ponle el nombre que de repente tú más prefieras. Algunos dicen, bueno, es una casa. Algunos dicen, bueno, es una pareja. Algunos dicen, bueno, es una cuenta de banco con X cantidad de ceros. Entonces, todo eso que tú has llamado felicidad no forma más que parte de ese personaje que tú construiste hoy. Es un personaje que todos construimos. Es la cara que nosotros le damos a este plano, en la cual yo soy exitoso cuando tengo esto. Tú ponle el nombre que tú quieras o aquello. Y ese personaje que aprendimos a construir, que construimos lentamente desde la infancia hasta hoy. Muchos de nosotros tenemos sueños que ni siquiera sabemos que son nuestros, ¿no? Muchos de esos sueños son impuestos por la misma sociedad que nos crió. No hablemos de los padres, no. Hablemos de la sociedad que nos crió, porque no solamente provienen de ellos, provienen de la escuela, de la sociedad y de la cultura en la que nos criamos. Y eso que nosotros llamamos éxito no forma parte más que del personaje ese que hicimos, donde yo tengo que alcanzar esto, ser esta persona, tener este título. Y no te estoy diciendo que tener el título es malo, sino que
La pregunta que yo te haría es, y luego, ¿sabes tú realmente quién eres tú? ¿Sabes cómo alcanzar esa verdadera felicidad, esa paz interna? ¿O sencillamente estás, al igual que yo en alguna vez, correteando algo externo que te complemente o que te haga sentir feliz? Y de eso es lo que yo hablo en el pilar número 1 del libro del grado cero. De eso es lo que conversamos ahí. ¿Por qué? Porque ese vacío que siente el individuo por dentro no es más que una desconexión interna. Es una desconexión de quién, de nosotros mismos. Desde que nosotros éramos pequeños, a medida que fuimos creciendo y de la manera que nos hicieron sentir carentes, nos hicieron siempre buscar aprobación fuera de nosotros. De repente, como Robin Williams, lo llenaba cada vez que una persona le decía qué buen actor era, o cuando esas personas le daban la mano, cuando se reían con él, cuando los premios de la academia llegaban, cuando el dinero llegaba. Pero la pregunta era cómo se sentía Robin Williams cuando llegaba a su casa, porque para tomar una decisión como esta, la persona tiene que sentirse vacío cuando está en soledad. Y entonces esa búsqueda de validación externa, cuando la persona ya está sola, ya no está, se esfumó. Cuando se esfuma toda esa sonrisa, todo eso que construimos, todo ese papel, todo ese personaje que construimos en el mundo, toda esa máscara social, entonces nos damos cuenta que no era más que una identidad totalmente falsa. De allí es que proviene ese vacío interno que siente el hombre y que muchas veces no logra nombrar. Claro está, como no logra nombrarlo y no sabe lo que es, puede pasar muchos años de su vida tratando de encontrar una respuesta. Y en eso, muchos terminan trágicamente como Robin Williams. Entonces, ¿cuántas personas alrededor tuyo tú ves que viven interpretando ese personaje que realmente ellos no son? La sociedad les dijo y les impuso que tenían que ser. Hay muchos que, otro día hablaremos del tema de la salvación y de los salvadores, pero hay muchos que hoy en día están sacrificándose para sostener un personaje que los podría ayudar a ellos a sostener sus familias. Y aun cuando ellos están vacíos, tristes, en ansiedad por dentro, sostienen ese personaje. Pero la pregunta es, ¿quién eres tú cuando estás solo? ¿Quién eres tú cuando nadie te ve? ¿Cómo te sientes cuando se acaba la fiesta? Cuando los amigos se van. Algunos no quieren que la fiesta termine nunca, porque saben que van a tener que enfrentar ese vacío. Y este es un tema confrontativo porque muchos de nosotros no estamos dispuestos a vernos en lo profundo. Estamos tratando de vernos de manera superficial. Este mundo nos enseñó a no habitarnos, a vivir siempre en la superficie, ¿no? Y eso es lo que enseñamos aquí en Retorno a Casa. A entender de dónde proviene ese vacío existencial. A entender que nosotros vinimos a ser seres integrales y que somos seres integrales, somos seres completos. Pero ¿cómo yo logro entender que yo soy completo? ¿Por qué? ¿Por qué no logro tener esa comprensión? Ok, de eso vamos a conversar. Y quiero leerte algo, quiero leerte de repente un poco de lo que yo escribí en el libro Grado Cero.
Y empieza el pilar número 1 con esta frase del doctor David R. Hawkins. Y esa frase dice así: la primera trampa espiritual es percibir tu felicidad como algo externo a ti. Doctor David R. Hawkins. Y dice aquí: hubo un tiempo en el que no tenías nombre. No existía una historia que te definiera, ni una voz que te explicara quién eras, ni un juicio que te dividiera entre lo correcto y lo incorrecto. No había comparación, no había miedo, tú te sentías suficiente. No había necesidad de encajar, solo había presencia, una presencia silenciosa, intacta y completa. Luego naciste. Y con ese primer aliento no solo entraste a un cuerpo, sino que también entraste a un mundo que ya estaba lleno de significados, de normas invisibles, de emociones no resueltas que no te pertenecían, pero que poco a poco empezaron a tocarte. Te recibieron brazos que, aunque hicieron lo mejor que pudieron, también cargaban con sus propias heridas. Miradas que amaban, pero que también proyectaban sobre ti. Silencios que decían más de lo que podían explicar. Y en medio de todo eso, tú empezaste a sentir. Y la pregunta es: ¿qué empezaste a sentir? Empezaste a sentir vacío. Empezaste a sentirte incompleto. Empezaste a sentirte que te faltaba algo. De repente, en tu casa lo hubo todo, físicamente, pero de repente sentiste vacío emocional. Algunos sufrieron no solo vacío emocional, también sufrieron situaciones de carencia económica. Y algunos solamente, de repente, hubo mucho amor, pero de repente la carencia fue entonces económica. Pero de una manera u otra todos tenemos algún tipo de carencia. Y esa carencia muchos de nosotros la cargamos hasta edades avanzadas en la vida. Yo hoy tengo la maravillosa edad de 44 años, ¿no? Y de repente, apenas hace poco empecé en el camino de la expansión de conciencia. No tengo más de 5 años de estar en el camino de la expansión de conciencia. Entonces, durante todos esos años yo cargué con ese vacío emocional y, claro, también un vacío que tenía que ver con carencia, ¿no? Económicas y demás. Y todo eso provenía de una falta. Y una falta de reconocimiento de quién realmente era yo. Y ahí empezó la búsqueda, empezó el cuestionamiento. Y de eso es lo que hablamos en el pilar número 1 del libro El Origen. De empezar a cuestionar. De empezar a cuestionar cada una de esas informaciones que percibimos del medio donde veníamos. De nuestros padres, de nuestra madre, de la escuela. Comenzar a cuestionar. Y una de mis primeros cuestionamientos, cuando empecé en este camino, de repente me surgió: ¿quién soy yo? Era una pregunta que retumbaba en mi cabeza constantemente. ¿Quién soy yo? Y yo decía, bueno, imagínense, yo tengo una historia. Cuando yo había llegado aquí, en mi despertar, estaba aquí yo en este país donde estoy, que es Estados Unidos, poblado de diferentes clases de nacionalidades, y en medio de mis trabajos me tocó una situación un poco confusa y jocosa a la vez. Tenía gente que era hispana, con gente que era afroamericana, con gente que era de origen anglosajón. Entonces tenía esa mezcla y esa diversidad cultural en medio de todos los lugares donde iba. Y entonces me di cuenta de algo, ¿no? Que no encajaba en medio de la comunidad afroamericana. Ellos me decían, no, you are not black. Entonces yo decía, pero yo soy black. No, you are not black. Ellos no me consideraban del grupo de ellos. ¿Por qué? Porque yo hablaba español. Entonces, claro, yo lo estoy diciendo amablemente. En aquel momento me llamaban
negro de una manera despectiva, ¿no? Que usan una palabra que ellos usan, la que le llaman N-word. Y me decían que yo no era negro. Entonces yo nunca logré encajar entre ellos y ellos me segregaban, ¿no? No me aceptaban en el grupo. Yo quería estar con ellos porque yo quería aprender inglés bien y yo decía que esa era la manera en la que yo podía hacerlo. Y ellos no me aceptaron en ese grupo. Pero entonces comencé a irme al lado de los hispanos. Dije, bueno, es que tengo que hacer amigos, ¿no? Tú sabes que nosotros tenemos una necesidad de amistad, de relacionarnos. Es una necesidad normal de todo individuo, ¿no? Y entonces yo comencé a irme al lado de los hispanos y comencé a conversar con muchos de ellos. Y cuando llegaba la hora de salida, yo quería irme con ellos. Hacían las parties y yo quería estar en medio de las parties. Yo decía, y ellos no, por alguna razón tampoco cuajaba con el grupo de los hispanos, de los mexicanos, de los hondureños. Y al final del día siempre terminaba solo en mi casa y después me enteraba a veces que hacían fiesta y nunca me decían nada. Yo decía, pero ¿por qué? Yo no cuadraba ahí tampoco. Y claro está, en el grupo de los anglosajones tampoco llegué a cuadrar. Fue un tiempo muy complejo. De repente, esos fueron mis inicios en este país. Pero eso me ayudó a entender que yo no pertenecía ni a uno ni al otro. Y de repente, al igual que yo alguna vez te has sentido diferente, ¿no? Que no encajas en ningún lado. Muchas veces no encajamos ni en la familia. Y eso me llevó a hacerme preguntas. Entonces, ¿quién soy yo? Nunca nací en África para considerarme africano. Tampoco nací en este país. Este no es mi país de origen. Entonces tampoco ellos me consideraban afroamericano. Algunos no me consideraban hispano por mi color, aunque es de su conocimiento que casi toda Latinoamérica tiene gente de tez morena, pero muchos no logran crear afinidad con nosotros. Entonces eso me creó esa situación de identidad. Entonces comencé a preguntarme, ¿quién soy yo? ¿Realmente soy yo negro? ¿Realmente soy yo hispano? ¿Quién soy yo? Y fue en medio de esa pregunta que comencé a indagar, a buscar. Y dije, bueno, la pregunta recuerdo que leí un libro que se llama El trabajo interno. Y precisamente mi ser me llevó a ese libro a tener respuesta a esa pregunta. En ese tiempo yo no estaba muy conectado con mi ser, yo no hablaba con mi ser, no creo que yo siempre he sido un ser espiritual elevado, no. En el tiempo yo estaba bebé todavía, yo todavía estaba en búsqueda. Y resulta que mi ser me lleva ahí y yo comienzo a leer ese libro. Y una de las primeras cosas que vi en ese libro fue esa pregunta. Bueno, ¿quién eres tú? Y dije, wow, este es el mismo libro que yo estoy buscando, porque es precisamente la pregunta que tengo. ¿Quién soy yo? Y ese libro decía, ok, ¿eres tú tu profesión? ¿Eres tú una nacionalidad? Si yo no vivía en mi país, entonces la pregunta es, ¿qué representaba para mí ser de mi país, de Panamá? ¿Qué representaba? Ya nada, ya yo no vivía ahí. ¿Qué representaba entonces el apellido? Eso es lo que verdaderamente soy yo. Y yo había tenido una situación de joven donde yo había hecho una remoción de apellido. Entonces la pregunta es, ok, si yo me puedo quitar el apellido cuando quiero, entonces resulta que no soy mi apellido tampoco. ¿Ok? Entonces, ¿qué soy? Soy la profesión. Y resulta que si no ejerzo más esa profesión, entonces ¿quién soy? ¿Quién eres tú? Soy de la nacionalidad, ya no vives en el país. Ah, bueno, entonces soy esposo. Ah, esposo de... Y si te divorcias, entonces ¿quién eres? Ya no eres esposo. Ah, soy padre. Ok, y si el día de mañana ya no eres padre por alguna razón del destino, entonces ¿quién eres? Y en base a eso, el ser humano va creando identidades. Y esas capas y capas y capas y capas de identidad son las que hoy hacen el personaje que nosotros conocemos de nosotros mismos. Y esto es sumamente interesante, porque a través de esa cantidad de capas que hemos construido, entonces hoy no nos reconocemos. No reconocemos quiénes somos. Fue allí, a través de esa pregunta, que descubrí el primer pilar del grado cero, el origen. Fue a través de esa pregunta que descubrí que es en nuestra naturaleza original, divina, donde está nuestra verdadera y única identidad.
¿Quién eres tú antes de llegar aquí? Y claro está, hoy no vamos a abarcar en profundidad todo lo que tiene que ver con la naturaleza divina, pero yo te quiero decir que debajo de todas esas capas de personaje está tu esencia primordial. Antes de tú bajar aquí, a este plano, cuando tú no tenías un cuerpo, tú ya eras. Tú ya eras ese fractal de esa fuente primordial. Y ese fractal, esa chispa divina, es la que hoy vive dentro de ti. Y esa es tu naturaleza esencial. Esa es tu naturaleza divina que te conecta con ese ser superior. Está dentro tuyo. Debajo de todas esas capas de personaje que tú y yo creamos para subsistir en este plano. Y es importante entenderlo, porque cuando lo entendemos, entonces nos podemos empoderar. Entendemos que no estamos carentes, porque la fuente primordial nunca ha estado, ni estará, ni estuvo en carencia. Nunca le faltó nada. Era un ser completo. Y lo que tenemos todos dentro de nosotros, que fue creado en este plano, no es más que un error de programación en nuestra percepción humana. Nos identificamos tanto con el avatar que nos dieron, que hoy se nos complica y se nos hace difícil entender que somos mucho más que esto. Claro está, es a través del velo de esta tercera dimensión donde nos experimentamos. Pero hoy el ser humano, más que nunca en esta era, tiene la capacidad de recordar quién es en realidad. Y esa es la pregunta que yo quiero traspasarte en el día de hoy en este podcast. Cada día, pregúntate, ¿quién soy yo en realidad? ¿Quién soy yo detrás de mi profesión? ¿Quién soy yo detrás de toda esta ropa? ¿Quién soy yo detrás de los papeles que juego en mis relaciones, en mi trabajo y de las amistades que tengo? ¿Quién eres tú? Y te darás cuenta que tú eres mucho más de lo que tú jamás imaginaste. Te darás cuenta que dentro de ti reside algo poderoso, algo que nunca fue creado, algo que nunca podrá ser destruido y algo que nunca dejará de existir. Y este es solamente el inicio de este libro de grado cero. Lee el pilar número 1 solamente. Claro que faltan muchas otras aristas del pilar 1. Pero cuando llegamos al pilar 2, que es el autoconocimiento, entonces nos damos cuenta que somos seres atemporales. Atemporal significa que no existe medida de tiempo en nosotros. Nosotros hemos estado aquí muchas veces. Somos seres que somos eternos. Nuestra naturaleza divina nos hace seres eternos. Y parte de nuestra experiencia humana es experimentarnos en la materia, en la carne, en esto que tú ves hoy, de carne y hueso. Pero también parte de la experiencia humana es reconocer que más allá de todo lo físico, existe un mundo inmaterial que priva sobre este plano material. Entonces, hoy te quiero decir algo. Tú no estás dañado, tú no estás quebrado. Tú sencillamente estás desconectado, al igual que yo lo estuve, desconectado de tu naturaleza esencial, desconectado muchas veces de tus propias emociones. Muchas veces estás desconectado de tu conexión con esa fuente primordial. Y es a través de ese reconocimiento interno, ese viaje hacia adentro, por eso este canal se llama Retorno a Casa. Porque Retorno a Casa no es un eslogan,
Retorno a casa no es más que un viaje en el que todo ser humano debe inscribirse. En esta academia de la vida llega un punto en el que nada fuera tuyo te satisface, nada. Y es allí en donde tú empiezas ese viaje hacia adentro, ese proceso de autoconocimiento, ese proceso de autorreconocimiento. ¿Quién soy yo? Y por eso en esta mañana, o en este día, dependiendo en el lugar de donde estés, yo quiero invitarte a que tú te examines y te preguntes, ¿quién soy yo? Porque tú podrás engañar al mundo, pero hay alguien a que tú no puedes engañar, y ese eres tú. Una vez que tú empiezas ese viaje hacia adentro tuyo, te vas a encontrar con esa versión tuya, completa, feliz, en paz, que siempre has estado buscando fuera de ti. Quiero darte las gracias por haberme acompañado a través de este podcast en el día de hoy. Espero que te sea de beneficio en tu camino de expansión de conciencia y progreso. Esto no es entretenimiento, esto es confrontación y cuestionamiento de un sistema que ya está colapsado. Hoy tú tienes la oportunidad de salir, de construir ese presente que siempre ha estado allí esperando por ti. Saludos, te mando un abrazo infinito, cuídate mucho. Esto es Retorno a Casa, un encuentro con tu verdadero ser. Cuídate.